Bienvenidos a la clase de mecánica de sólidos con el profesor Leonardo Blanco. En este video continuaremos con la temática transformación de fuerzas. Pedimos un nuevo ejemplo de transformación de fuerzas usando el círculo de Mohr. En este ejemplo partimos de un estado de fuerzas plano mostrado en la figura en una orientación original θ igual a 0. Buscamos determinar los esfuerzos que actúan sobre el elemento cuando se cambia la orientación 30 grados, moviéndolo en un sentido horario. Es decir, luego de cambiar la orientación del elemento, vamos a buscar determinar el nuevo esfuerzo sigma x', el nuevo esfuerzo sigma y', y el nuevo esfuerzo tau xy. Tengamos presente que el estado de esfuerzos que estábamos presentando es el mismo que ya habíamos analizado en un problema anterior, por lo cual la construcción del círculo de Mohr va a llevar al mismo resultado. Tenga muy en cuenta que los pasos aplicados para la construcción del círculo de Mohr son los mismos independiente del estado de esfuerzos. Siempre vamos a hacer el mismo procedimiento para obtener nuestro círculo. Entonces, este círculo que ya habíamos visto previamente corresponde a este caso, dado que es el mismo estado de esfuerzos plano. Vamos a manejar nuevamente un esfuerzo promedio en el normal de 37.5 y un radio del círculo nuevamente de 50.99 megapascales. Recordemos que cualquier posición del círculo nos permite conocer el estado de esfuerzos de un elemento con un cambio de orientación con respecto a la orientación original determinada por la línea que nos lleva hasta el punto A. Cada línea que parte de la posición C va a ser los esfuerzos a los que se somete un elemento con un cambio de orientación dentro de todas las posibles soluciones que tiene nuestro círculo de Mohr. Es decir, si yo quiero conocer cuáles van a ser los esfuerzos que están actuando sobre el elemento analizado con un cambio de orientación igual a θ en un sentido horario, basta con hacer un cambio de posición aquí en sentido horario de 2θ. Recuerden que la única diferencia es que los ángulos en el círculo están duplicados. Por lo cual, si construimos una línea que nos lleva hasta el punto P, línea que va a estar a un ángulo de 60 sentido horario con respecto a la línea original, quiere decir que el punto P está representando los esfuerzos que actúan en la cara vertical derecha que estoy señalando en el elemento analizado. Cuando el elemento ha sido rotado, la mitad de los grados que mostramos acá. Si aquí mostramos 60, pues aquí está rotando solamente 30. En sentido, recuerden, desde A hacia P va a ser sentido horario. Entonces, si queremos conocer cuáles son los esfuerzos que actúan en esta cara señalada, representada por el punto P, sabemos que es la vertical derecha porque es la que está conectada con la del punto A, que va a ser la vertical derecha del elemento original. Si queremos conocer los esfuerzos que actúan allí, basta con hacer uso de un poco de trigonometría. Podemos determinar este ángulo alfa, que es el ángulo que conecta nuestro eje horizontal con la nueva línea que nos une el punto de análisis P. Y teniendo en cuenta que el ángulo de la orientación original beta es un ángulo conocido con respecto al horizontal, podemos calcular ese ángulo alfa. Alfa será entonces el ángulo beta menos 60. Eso queda claro de esta imagen que estamos mostrando. Beta menos 60, que es el ángulo conocido, nos da alfa. Y beta es un ángulo que ya tenemos calculado de nuestros problemas anteriores, que es igual a 2θp1. 2θp1 menos 60, siendo θp1 40.73, nos da un ángulo alfa de 21.46. Ese es el ángulo que tenemos aquí. Entonces, conocido ese ángulo, podemos proceder a determinar la ubicación del punto P, que va a corresponder esa ubicación a los ángulos, a los esfuerzos que están actuando en la cadena de análisis. La ubicación en horizontal corresponderá entonces al esfuerzo sigma x' y la ubicación en la vertical corresponderá al esfuerzo tau x' y y', los nuevos esfuerzos normales y cortantes que actúan en el elemento. Para determinar eso hacemos uso de la trigonometría. Vean que sigma x' va a ser igual a el esfuerzo promedio más esta distancia
constituida por el cateto adyacente al ángulo. Teniendo en cuenta que es un cateto adyacente al ángulo, podemos calcularlo así. Sigma x' será igual a sigma promedio más el radio del círculo por coseno del ángulo. Teniendo en cuenta que coseno del ángulo es igual a la hipotenusa, el cateto adyacente entre la hipotenusa. De ahí despejamos y encontramos que esa distancia adyacente al ángulo va a ser el radio por coseno del ángulo. Calculamos así que el esfuerzo sigma x' es igual a 84.96 megapascales. Procediendo con la distancia vertical, con este cateto opuesto al ángulo, el cateto opuesto al ángulo será el radio del círculo o la hipotenusa del triángulo que hemos creado por seno del ángulo. Lo colocamos negativo porque al estar en la zona de arriba de nuestro sistema de coordenadas, recordemos que esa zona es estado negativo. Entonces nuestro esfuerzo cortante va a ser igual a menos 18.65 megapascales. Esos son los esfuerzos que están actuando en este punto y en este. Todos los esfuerzos que están actuando en esta cadena de análisis. Pasamos a analizar ahora los esfuerzos que van a actuar en esta cadena de aquí. Recuerden que esta cadena, al estar distanciada a 90 grados de la vertical derecha, corresponderá a la cadena opuesta en el círculo, que está determinada por el punto Q. Cadena totalmente opuesta en la simetría del círculo, en el punto Q, va a ser la posición que nos permite determinar los esfuerzos que actúan en este elemento. Tendremos allí que por ángulos alternos internos, el ángulo con respecto a la horizontal sigue siendo el mismo, sigue siendo alfa. Al tener un mismo ángulo alfa, podemos calcular la posición de Q nuevamente usando trigonometría. Esta pequeña distancia que nos queda la diferencia entre el sigma medio y el cateto adyacente al ángulo va a ser la ubicación en X y esta distancia vertical va a ser la ubicación en Y. Nos queda entonces que el nuevo esfuerzo normal en el punto va a ser igual al esfuerzo medio menos el radio por coseno del ángulo, obteniendo un valor de menos 9.96, y que la distancia vertical la podemos calcular como el radio del círculo por el seno del ángulo, teniendo que va a tener un mismo valor, solo que positivo porque está en la parte de abajo del sistema.